Semana número 4 corresponde al teorema de Tales, la parte de semejanza de triángulos y lo que es relaciones métricas. Entonces vamos a empezar con la teoría sobre el teorema de Tales. Antes de mencionar el teorema de Tales, vamos a ver qué significa la palabra proporcionalidad. Dos segmentos AB y CD son proporcionales a otros dos segmentos EF y GH cuando lo son sus respectivas longitudes. Quiere decir que aquí tenemos segmento AB, segmento CD. Esos dos segmentos AB y CD son proporcionales a estos otros dos EF y GH cuando lo son sus respectivas longitudes. La primera clase mencionamos que cuando colocamos AB y en la parte superior una rayita, quiere decir segmento AB. Cuando solamente colocamos AB, longitud de ese segmento. Entonces, estos dos segmentos serán proporcionales a estos otros dos cuando lo son sus respectivas longitudes. Quiere decir que AB es a CD como EF es a GH. Sería la definición acerca de lo que es proporción. Entonces, conociendo lo que es segmentos proporcionales, podemos mencionar el teorema de Tales. Nos dice si tres o más rectas paralelas son intersectadas por dos rectas secantes. Los segmentos parciales determinados por cada una de ellas son proporcionales. Entonces aquí vamos a trazar las tres rectas paralelas. L1 es paralela a L2 y paralela a la recta L3. Luego vamos a intersecar a estas tres rectas mediante la recta L4 y por la recta L5. Entonces tenemos los puntos de intersección A, B, C, D, E y F. Esos puntos nos van a generar segmentos proporcionales. Quiere decir que el segmento AB y el segmento BC es proporcional al segmento DE y EF, pero esos dos segmentos serán proporcionales a estos otros dos cuando lo son sus respectivas longitudes. Entonces colocamos que el segmento AB sea de longitud A, el segmento BC va a ser de longitud B, así como DE va a ser de longitud C y EF va a ser de longitud D. Entonces se cumple por el teorema de Tales que A es AB como C es a D. Entonces sería Tales, pero Tales también podemos trabajar con el total, ¿no? Un minuto.
Ya, entonces les estaba mencionando que también podemos trabajar con el total, ¿no? O sea, me refiero que esta longitud AB de longitud A, ¿no? Entonces A es al total que viene a ser A más B. Entonces se cumple que A es a más B como quien. Todo lo que hacemos a izquierda, hacemos a derecha. Entonces, como C es al total que viene a ser la suma de C más D. Entonces también podemos trabajar de esta manera. Entonces vendría a ser el teorema de Tales y pueden tomar la captura. Y pasamos a ver los siguientes corolarios. El corolario número 1 nos dice si nosotros tenemos un triángulo ABC y en ese triángulo ABC trazamos una recta L paralela a nuestro lado AC. Entonces, si la recta L es paralela a la base, nos va a determinar segmentos proporcionales. El segmento BP con el segmento PA es proporcional a BQ y QC. Entonces, esos segmentos serán proporcionales cuando lo son sus respectivas longitudes. Entonces, colocamos vale A, también resulta siendo de longitud B. Entonces, se cumple que A es AB. A es AB como aquí. Entonces, diremos aquí A es AB como BQ, que es de longitud X, es AQC, que es de longitud Y. Entonces vendría a ser el corolario número 1. El corolario 2 nos dice, si nosotros tenemos esta corbata y en esta corbata el segmento AB es paralelo al segmento CD. Entonces, si esas dos bases en la corbata son paralelas, también segmentos proporcionales. Entonces vamos a colocar de longitud X, de longitud B, longitud Y longitud A. Entonces se cumple que X es a B como Y es a A. Sería el teorema de Tales en los dos casos. Cuando trabajamos en el triángulo ABC, teniendo en cuenta que PQ es paralelo a la base AC. Y en la corbata, si esas dos bases son paralelas, entonces necesariamente se determina segmentos proporcionales. Y pasamos a ver el teorema de la bisectriz interior. Nos dice si para nuestro triángulo ABC nosotros vamos a trazar la bisectriz interior BD. Por ser bisectriz necesaria. A ver, ¿alguien tiene prendido su micrófono? A ver, ¿lo puede apagar? Entonces, estaba mencionando que en el triángulo ABC nosotros vamos a trazar la bisectriz interior BD. Entonces, por ser bisectriz, este ángulo mide alfa y también resulta siendo alfa. El teorema nos dice que esta bisectriz interior determina segmentos proporcionales con respecto a los dos lados del triángulo y con la base. Entonces, para poder aplicar el teorema de la bisectriz, nosotros empezamos por uno de los vértices en la base, sea por el punto A o sea por el punto C. Entonces vamos a empezar en este caso por el vértice A. Empezamos por ese punto y tomamos la primera longitud. Entonces colocamos que el lado AB sea de longitud A, el lado BC sea de longitud B, así como la base AD es de longitud M y la base DC es de longitud N. Entonces, empezando de este vértice, se cumple que A es AB para ese triángulo ABC. Aplicando el teorema de la bisectriz interior, A es a B como M es a N. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo.
Supongamos que nuestro lado, todo este lado AB. Entonces, supongamos que nuestro lado AB sea de longitud 2. Vamos a colocar que sea de longitud 2 y luego colocamos que nuestro lado BC va a ser de longitud 6. Entonces, nosotros conocemos lado, este lado AB mide 2, el lado BC mide 6. La proporción en los lados es de 1 a 3. Siempre se extrae hasta lo más mínimo. Entonces, aquí mitad 1, mitad 3. Entonces, como la relación en los lados es de 1 a 3, esa misma relación la mantienen las bases. Quiere decir que esta base va a ser como 1. Como un K. Y esta otra base, que es como 3, que resulta siendo 3K. De la misma forma, si nosotros observamos que la relación en las bases es de 2 a 5, esa misma relación la mantienen los lados. Vale como 2, vale como 5. Le tenemos que agregar una constante nada más. Entonces, de esa manera se trabaja TBI en el triángulo ABC. El teorema de la bisectriz exterior. Si para el triángulo ABC nosotros queremos trazar la bisectriz exterior para el ángulo en B, entonces nosotros prolongamos este lado AB, prolongamos la base AC y trazamos bisectriz exterior el segmento BF. Por ser bisectriz exterior mide beta y también resultó siendo beta. Entonces, esta bisectriz exterior nos dice el teorema que nos va a determinar segmentos proporcionales en los dos lados del triángulo con respecto de la prolongación y toda la base AF. Entonces, vamos a colocar que el lado AB sea de longitud A, el lado BC sea de longitud B y la prolongación viene a ser de longitud E. Luego, desde el punto A hasta el punto F, colocamos que sea de longitud T. Entonces, para ese triángulo ABC, nosotros podemos aplicar el teorema de la bisectriz exterior. Esta bisectriz exterior cae en el punto F. Si cae en el punto F, nosotros empezamos del vértice A. Se empieza del vértice opuesto, que viene a ser A. Tomamos la primera longitud, que es a B como ¿quién? Como toda la base, que viene a ser T, sobre la parte prolongada, que viene a ser de longitud E. De esa manera se aplica el teorema de la bisectriz exterior para este triángulo ABC. ¿Pueden tomar la captura? El teorema del incentro. Para poder ubicar el incentro en ese triángulo ABC, vamos a trazar una de las bisectrices. Trazamos la bisectriz BD. Por ser bisectriz, mide alfa y también es alfa. En toda esa bisectriz podemos tomar este punto que nos representa el incentro. Recordemos que el incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores. Entonces, si ese punto es incentro, vamos a colocar que el lado AB sea de longitud C, el lado BC sea de longitud A y toda la base va a ser de longitud B. Entonces, el teorema del incentro nos dice que este punto, que es el incentro, determina segmentos proporcionales con respecto de esta bisectriz y los lados de nuestro triángulo ABC. Entonces se cumple que BI es AID. BI es AID como la suma de los lados que contiene a esta bisectriz. La bisectriz BD está formado por el lado AB, cuya longitud es C. Luego el lado BC, cuyo lado mide A. Y la base viene a ser de longitud B. Entonces, siempre es BI es A y D, de esta manera.
BI es AI de como la suma de los lados que contienen a esa bisectriz. En este caso viene a ser nuestro lado que mide C y nuestro lado que resulta siendo A. Entonces, en el numerador colocamos A más C sobre la base. La base viene a ser de longitud B nada más. Entonces, en la base vamos a colocar que sea de longitud B. Vendría a ser el teorema del incentro. El teorema de Seba nos dice si para nuestro triángulo ABC trazamos sevianas. Seba viene de seviana. Seviana AF, seviana BD y seviana CE. Esas tres sevianas concurren en este punto que viene a ser Q. Y esas tres sevianas, el pie de las tres sevianas nos determinan segmentos proporcionales con respecto a los lados de nuestro triángulo ABC. Entonces, para poder aplicar el teorema de Seba, nosotros podemos empezar de cualquiera de los tres vértices. Vamos a empezar del vértice A. Si empezamos del vértice A, tomamos la primera longitud que viene a ser AE de longitud M. Dejamos 1 y tomamos el siguiente que viene a ser BF de longitud N. Dejamos 1 libre y tomamos el siguiente que va a ser de longitud P. Entonces se cumple que el producto de M por N por P es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre, que viene a ser en este caso EB de longitud X, FC de longitud Y y AD de longitud Z. Entonces, el producto de M por N por P es igual al producto de X por Y por Z. Vendría a ser el teorema de Seba. Y pasamos a ver la parte de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos interiores respectivos de igual medida y los lados correspondientes a dichos ángulos, lados homólogos, son proporcionales. Entonces la notación que vamos a usar para semejanza es la siguiente: triángulo ABC es semejante. Entonces esta cejita que está sombreada de amarillo nos representa la semejanza entre el triángulo ABC y el triángulo UPR. ¿Y cómo se lee? Triángulo ABC es semejante al triángulo UPR. Entonces, aquí tenemos ambos triángulos y nos dice por definición que esos dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos interiores respectivos de igual medida. Quiere decir que los ángulos van a ser congruentes. Entonces, se cumple que el ángulo en A, de acuerdo a la notación, va primer vértice, segundo vértice que es B con el vértice P, tercer vértice C con el tercero que viene a ser R. Entonces colocamos, si el ángulo en A es de medida phi, el ángulo en Q también va a ser de medida phi. Si el ángulo en C es de medida beta, el ángulo en R también va a ser de medida beta. Así como el ángulo en B es de medida tita, el ángulo en P es de medida tita. Pero no solamente los ángulos van a ser congruentes, también sus respectivos lados son proporcionales, que quiere decir que si observamos que el ángulo, este segmento PQ es de longitud C, entonces AB va a ser un C por K, de acuerdo a la notación. Primero con segundo, AB con QP. Segundo con tercero, BC con PR. Y primero con tercero, AC va con QR. Entonces, estamos colocando que si es C, le corresponde a B un C por K
Si la longitud PR es ABC, será un A por K. Y si esta longitud RQ es B, entonces AC es un B por K nada más. Entonces, vendría a ser la semejanza de triángulos. ¿Tomen la captura? Y pasamos a ver los casos de semejanza. El primer teorema es la semejanza ángulo-ángulo. Entonces, si tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR, para poder afirmar que esos dos triángulos son semejantes, vas a encontrar dos ángulos. Entonces colocamos, si el ángulo en A es congruente con el ángulo en P, el ángulo en B es congruente con el ángulo en Q, entonces podemos afirmar que esos dos triángulos van a ser semejantes. Y si los dos triángulos son semejantes, entonces sus respectivos lados homólogos son proporcionales. Entonces diremos aquí, entonces se cumple que los lados homólogos, los lados homólogos respectivos son de la misma longitud, ¿no? Son, digamos, disculpen, son proporcionales. Sí, son proporcionales. Entonces, tendría que ser el primer teorema. El segundo teorema nos dice, es la semejanza lado, ángulo, lado. Entonces, si tenemos estos dos triángulos y se observa que dos lados son proporcionales, quiere decir que si el lado PQ vale A, el lado AB es un A por K. Si el lado QR es de longitud B, BC viene a ser un B por K. Entonces, además, el ángulo entre esos lados deben tener la misma medida. Si el ángulo en B tiene la misma medida que el ángulo en Q, vale beta y también es beta, necesariamente esos dos triángulos son semejantes. Entonces, aquí se cumple que los dos triángulos, el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Entonces, quiere decir, ¿cuál es la consecuencia? Que si el lado PR, si nuestro lado PR es de longitud C, entonces, vamos a afirmar aquí. Entonces, se cumple que nuestro lado, el lado AC, va a resultar siendo un C por la misma constante de proporción que es K. Y además, los otros dos ángulos van a tener la misma medida, van a ser congruentes. Por ejemplo, si a este lado BC a B por K se le opone este ángulo que mide 70 grados, en el otro triángulo semejante, al lado B se le opone el mismo ángulo que va a resultar siendo 70 grados. Entonces, a este ángulo tiene la medida de 70 grados. Entonces, de esa manera se trabaja la semejanza lado, ángulo, lado. Ya, ¿pueden tomar la captura? El siguiente teorema es la semejanza lado, lado, lado. Entonces tenemos triángulo ABC y triángulo PQR. Si en esos dos triángulos los lados respectivos son proporcionales, entonces colocamos lado C, este otro lado es C por K. Si este lado es B, B por K. Si este lado es A, el lado BC es un A por K. Entonces, si se cumple la proporción entre los lados, necesariamente ambos triángulos son semejantes. Y si los triángulos son semejantes,
Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Si dichos triángulos son semejantes porque sus tres lados son proporcionales, entonces los respectivos ángulos van a tener la misma medida. Entonces, los ángulos respectivos, tienen la misma medida. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que si hay en el triángulo pequeño, a este lado que viene a ser de longitud B, se le opone el ángulo de 50 grados, en el otro triángulo, al lado proporcional a B, que es B por K, se le opone el mismo ángulo que va a ser de 50 grados. Si a este lado, al lado A por K se le opone este ángulo que va a resultar siendo 80 grados en el otro triángulo, vamos a colocar 70. Entonces, si este ángulo es 70 grados en el otro triángulo al lado A. Entonces, aquí A por K se le pone 70. En el otro triángulo, al lado A, se le pone 70 grados. Entonces, vendría a ser la semejanza lado, lado, lado. El siguiente teorema nos dice si dos triángulos son semejantes, además de los lados homólogos proporcionales, también son proporcionales las alturas, las bisectrices, las medianas y las sevianas homólogas correspondientes. Entonces, aquí tenemos en la figura triángulo ABC, triángulo PQR. Entonces, ambos triángulos son semejantes. Si los triángulos son semejantes, quiere decir que los lados van a ser proporcionales. El lado AB es proporcional a nuestro lado PQ. Entonces trazamos las bisectrices, bisectriz RN, bisectriz CM, alfa, alfa, alfa y alfa. Entonces, como los dos triángulos son semejantes, entonces las bisectrices también van a ser proporcionales. También se encuentran en la misma proporción que sus respectivas bases, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, oh caramba, se borró. ¿Tomaron la captura? No, no.
Entonces, escribí lo que se había borrado y les estaba mencionando. Si los triángulos son semejantes y nosotros colocamos que este lado, por ejemplo, este lado PQ vale 2 y este lado AB es 3. Entonces, las bisectrices cumplen la misma proporción. Si los triángulos son semejantes, como las bases están en la proporción de 2 a 3, entonces necesariamente las bisectrices mantienen la misma proporción de 2 a 3. Será como un 2K y un 3K. Las alturas también mantienen la misma proporción. Altura como un 2H y altura como un 3H. Y lo mismo cumple para las medianas, para las serianas, para las bisectrices. Entonces, recuerden, si los dos triángulos son semejantes, entonces sus lados respectivos son proporcionales. Pero no solamente los lados, también van a ser proporcionales las alturas, las bisectrices, las medianas y las serianas. ¿Ya? ¿Pueden tomar la captura? Entonces sería, digamos, la teoría de esta primera parte y vamos a empezar con los ejercicios. Ejercicios de clase número 4. Empezamos con el ejercicio número 1. En el ejercicio 1 nos dicen, en la figura se muestra dos espejos cuyos bordes son polígonos regulares isoperimétricos, colgados en una pared. En los puntos colineales A, B y C se han colocado unos tornillos que sirven de soporte. Si la distancia entre los tornillos ubicados en A y B es 40 centímetros, hay la distancia entre los tornillos ubicados en B y C. Y debemos considerar a los puntos P, Q y R como colineales. Puntos colineales quiere decir que son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Entonces, aquí tenemos los dos espejos y nos dicen que en los puntos, en este punto A, B y C, en esos tres puntos se han colocado tornillos, pero esos tres puntos, por este dato resaltado de amarillo, son puntos colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Que son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Luego nos dice que la distancia entre los tornillos ubicados en A y B es de 40 centímetros. Esta distancia AB es igual a 40. Y nos preguntan, ahí la distancia entre los tornillos ubicados en B y C. O sea, nos están preguntando por toda esa longitud BC que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, es lo que nos afirman que se trata de dos espejos cuyos bordes son polígonos regulares. Entonces, ¿cuándo diremos que un polígono es regular? Cuando ese polígono es equilátero y a la vez es equiángulo. ¿Qué quiere decir polígono equilátero? Es aquel polígono donde todos los lados tienen la misma longitud, y polígono equiángulo. X, la palabra X viene de igualdad de ángulos. Entonces, equiángulo es aquel polígono donde todos los ángulos interiores tienen la misma medida. Por lo tanto, si nosotros tenemos un polígono de 3 lados, será un triángulo equilátero. Si ese polígono tiene 4 lados, será un cuadrado. Si ese polígono tiene 6 lados, será un hexágono regular. Entonces, por dato, el triángulo PAQ, ese triángulo de celeste, vendrá a ser un triángulo equilátero. Y por ser triángulo equilátero, sabemos que sus 3 lados tienen la misma longitud, ¿no? Y los ángulos internos miden 60 grados. Luego nos dicen que este otro cuadrilátero, UMNR, por ser un polígono regular, va a resultar siendo un cuadrado. Entonces, pero también nos afirman
nos afirman que justamente son isoperimétricos. ¿Qué quiere decir la palabra iso? Iso tienen igual perímetro. Entonces, estos dos polígonos tienen igual perímetro. El perímetro del triángulo equilátero PAQ es igual al perímetro del cuadrado QMNR. Y eso va a ser igual a 12A. Este 12A nosotros le estamos asignando. Nosotros estamos colocando que va a ser igual a 12A. ¿Y por qué? Porque el perímetro es la suma de los tres lados. Este polígono de tres lados tiene tres lados. Entonces el perímetro será la suma de AP más AQ más PQ. Pero como son iguales, será un múltiplo de 3. Luego, este otro polígono tiene cuatro lados. Es un cuadrado donde sus cuatro lados tienen la misma longitud. Entonces el perímetro es un múltiplo de 4. Entonces necesariamente múltiplo de 3 y 4 viene a ser 12. Entonces por ese motivo estamos colocando que ese perímetro va a ser igual a 12A. Entonces, como el perímetro de este triángulo es 12A, entonces cada lado 12A sobre 3 sería igual a 4A. Entonces necesariamente, por ser un triángulo equilátero, cada lado va a ser 4A, 4A y 4A. El perímetro de este cuadrado es 12A. 12 sobre 3 viene, en este caso, los ángulos internos. Aquí, ¿no? Para el triángulo, 60 y también es 60. Ahora tenemos para ese mismo triángulo equilátero, se recomienda trazar altura, porque la altura va a estar todas las líneas notables, ¿no? En todo triángulo isósceles, en todo triángulo equilátero, se recomienda trazar la altura a H, porque esta altura también resulta siendo mediana. Por ser mediana, esta longitud va a ser 2A y esta otra longitud también resulta igual a 2A y también es bisectriz. 30 y 30. Este otro polígono regular es un cuadrado. Entonces, en ese cuadrado, el lado va a ser 12A sobre 4, que viene a ser 3A. Entonces, este lado QR resultó igual a 3A, este lado es 3A, este lado también es 3A. Entonces, ahora borramos y trabajamos en el cuadrilátero AHRC. Entonces, en todo ese cuadrilátero de morado, ¿qué es lo que se puede observar? Que el ángulo en H, este angulito en H viene a ser de 90 grados. El ángulo en Q, por ser cuadrado, 90 grados. El ángulo en R, por ser cuadrado, también resulta siendo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? En este cuadrilátero, este segmento AH, el segmento BQ y el segmento CR son perpendiculares a este lado HR. Entonces, necesariamente, esos tres segmentos son paralelos. Entonces, el segmento AH, el segmento BQ y el segmento CR van a ser paralelos. Y si son segmentos paralelos, entonces nosotros podemos aplicar tales. Entonces conocemos este lado superior que es 40, vale X, vale X. El lado en la base HQ, 2A. El lado QR resultó igual a 3A. Entonces, aplicando tales, todo lo que hacemos arriba, hacemos abajo. Entonces necesariamente se cumple que 2A es a 3A como quién. Entonces diremos aquí 2A es a 3A como AB es a BC. Entonces se cancela, en esa igualdad se cancela, A con A se cancela, y mitad 1, mitad 20. X es igual a 60 centímetros. Entonces
La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Y sería aplicando el teorema de Tales. ¿Pueden tomar la captura? Ejercicio número 2. La 1 está claro, ¿no, jóvenes? ¿Está claro la 1? No, sino que apagué mi audio porque justo mi hijita se estaba despertando, entonces va a llorar y justamente para que no se grabe ese detalle. Ya, entonces, pero también aproveché en escribir lo que se había borrado, ¿no? Entonces no hay problema, ¿ya? Entonces, jóvenes, cualquier ejercicio que no se entienda, digamos algún detalle de este ejercicio que no se comprendió o de los ejercicios que vamos a ver a continuación, pueden escribir en el chat, caso contrario me avisen, ¿ya? Activan su audio. Ya, a ver, me dicen, ¿podría repetir la última parte? Ya, ok, no hay problema. Entonces, les estaba comentando lo siguiente. ¿Por qué sale primero 2A? 2A sale de esta parte. Retrocedemos. Nosotros hemos colocado que el perímetro para ambos polígonos regulares va a ser igual a 12A. ¿Está bien? Entonces, si el perímetro del triángulo equilátero es 12A, quiere decir que cada lado del triángulo va a ser 12A entre 3. Entonces, resulta igual a 4A. Pero ese triángulo es un triángulo equilátero. Entonces, los ángulos internos miden 60, 60. Ahora, en todo triángulo equilátero, así como en todo triángulo isósceles, siempre se recomienda trazar altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. Siempre en un triángulo isósceles, en un triángulo equilátero, al trazar la altura, también viene a ser mediana. Por ser mediana, toda la base, ¿cuánto mide? 4A. Entonces le va a corresponder 2A y también le corresponde 2A. Y también es bisectriz, 30 y 30. Por ese motivo, esta longitud es 2A. ¿Está bien? Ahora, me dicen que repita la última parte. Ya, en la última parte es lo siguiente. Nosotros observamos que en este punto H el ángulo es de 90 grados por ser altura. Por ser cuadrado, el ángulo en Q, así como el ángulo en R, son de 90 grados. Entonces, en todo ese cuadrilátero, estos tres segmentos, ¿no? Aquí justamente hemos extraído el segmento AH, el segmento BQ y el segmento CR son paralelos. Cuando se observa que dos rectas o más rectas son perpendiculares a una sola recta, necesariamente esas rectas perpendiculares van a ser paralelas. Entonces, estas tres rectas de amarillo son perpendiculares a la base, a la recta horizontal HR. Entonces, como son perpendiculares a una misma recta, necesariamente van a ser paralelas. Y si son paralelas, aquí vamos a colocar, ¿eh? Entonces, creo que mejor colocamos. El segmento AH resultó siendo paralelo al segmento BQ y también resulta siendo paralelo al segmento CR. Entonces, si esas tres rectas son paralelas, nosotros podemos aplicar tales. ¿Y cómo se aplica tales? Todo lo que sucede a un lado, sucede en el otro lado. Entonces, ¿qué nos conviene? Aplicando tales, 2A es a 3A, como 40 es a X nada más, ¿no? Entonces, aplicando tales, se tiene esa proporción. 2A es a 3A, como 40 es a X. Entonces, operando, X es igual a 60 centímetros. Ahora sí, ¿quedó claro, jóvenes? Sí, profesora.
Ok. Aquí justamente su compañero ya les explicó, estamos colocando 12A, ya lo he explicado, ahora nuevamente, colocamos 12A porque nos dicen que ambos polígonos, aquí nos dice por detalle, aquí el detalle está, ambos son polígonos regulares, pero además son isoperimétricos. Isoperimétricos quiere decir que ambos polígonos regulares tienen igual perímetro. Entonces, para no trabajar con fracción, necesariamente buscamos un número que sea múltiplo de 3 y sea múltiplo de 4. Entonces, múltiplo de 3 y 4, necesariamente 12. Por ese motivo, colocamos 12A. Ya, ahora sí, ¿no? Avanzamos. Ejercicio número 2. En la figura de la región sombreada representa un parque donde en el punto P de la vereda, representada por BC, se ubica un caño. Si una persona ubicada en A observa los bordes BP y PC bajo ángulos congruentes, AB mide 10 metros, BC es igual a 12 metros y AC es igual a 14 metros, ahí la distancia del caño al punto B. Entonces colocamos aquí la solución y tenemos aquí la misma gráfica del enunciado. Nos dicen que la región sombreada nos representa un parque y en ese parque tenemos a la vereda BC y en la vereda BC se va a tomar un punto, digamos el punto P, y en ese punto se va a ubicar justamente un caño. Entonces el caño está ubicado en el punto P. Luego nos dice si una persona ubicada en el punto A. Entonces la persona está ubicada en el punto A. Esta persona observa los bordes BP y PC bajo ángulos congruentes. Entonces, para poder, digamos, ubicar ese ángulo de observación, unimos el punto A con el punto P. Entonces, esta persona ubicada en A observa a todo el segmento BP mediante el ángulo alfa. Entonces, también nos dicen bien claro que son ángulos congruentes. Entonces, observa a todo este segmento PC mediante el mismo ángulo que va a resultar siendo alfa. Entonces, quiere decir que este segmento AP. Entonces, ese segmento AP resultó siendo bisectriz. Ese segmento AP es bisectriz. Y por tanto nos dicen que nuestro lado AB vale 10, el lado BC va a resultar siendo 12 y nuestro lado AC resulta igual a 14. Entonces nos preguntan, ahí la distancia del caño, el caño está ubicado en el punto P al punto B. Entonces nos están preguntando por toda esa longitud que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, es claro que para el triángulo BAC, para ese triángulo BAC, este segmento AP es bisectriz. Si es bisectriz, entonces en este triángulo nosotros podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior. Podemos aplicar TBI. Entonces, tenemos lado 10, lado 14. Este lado mide X y este lado, PC, va a ser la diferencia de todo el total que es 12 menos X. Entonces, esa longitud es 12 menos X. Entonces diremos para nuestro triángulo de morado, aplicando el teorema de la bisectriz. Entonces, aplicando el teorema de la bisectriz, se cumple que 10 es A. Aplicando aquí, de manera, digamos, de manera práctica, ¿cómo es esta relación en los lados? La relación en los lados siempre se extrae hasta lo más mínimo. Mitad 5, mitad 7.
Hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado, 5 es a 7, como x es a 12 menos x. Entonces, aplicando el teorema de la bisectriz interior, podemos empezar de cualquiera de los vértices, sea del punto B o del punto C. Entonces, se cumple que 5 es a 7. Estamos empezando del punto B. Si empezamos del punto B, tomamos primera longitud como 5, segunda longitud como 7, y eso es proporcional con respecto de las bases. Como estamos empezando de B, tomamos la base X. X es a 12 menos X nada más. Entonces, de aquí operamos. Entonces, operando va a resultar, como ustedes pueden observar aquí, resulta en hasta 5 por 12 menos X es igual a 7 por X nada más. Entonces, 5 ingresa, aplicamos propiedad distributiva, 5 por 12, 60. 60 menos 5X es igual a 7X. Lo que está restando pasa sumando, 60 es igual a 12X. Y el 12 pasa a dividir, por lo tanto, X va a resultar igual a 5 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 2. ¿Este ejercicio está claro? Ya, todo bien, Sí, ¿no? profesora. Ya, ok. Tomen la captura. Ejercicio número 3. En la figura, el ABCD es un cuadrado. Si 2 veces EB es igual a 3 veces EC y BG es igual a 6 centímetros, halle la longitud GD. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dan por dato que el ABCD viene a ser un cuadrado. Entonces, este cuadrilátero es un cuadrado. Entonces, siempre cuando nos mencionen los cuadriláteros, sea un rectángulo, un cuadrado, un rombo, un trapecio, isósceles, siempre hay que recordar sus respectivas propiedades. En un cuadrado sabemos que los ángulos internos miden 90 grados, sus 4 lados tienen la misma longitud y al trazar las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares y se bisecan. Esas 4 longitudes van a ser iguales, pero además las diagonales son bisectrices de sus respectivos ángulos. Luego nos dicen que la longitud BG es igual a 6 centímetros y nos preguntan, ahí la longitud GD que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esta longitud que es X, por dato nos dicen que 2EB es igual a 3EC. Entonces, a partir de ese dato, a partir de esta igualdad, S pasa a dividir, ¿no? Entonces tendremos que EB es a S, ¿como quién? Como 3 es a 2. Entonces quiere decir que la longitud EB va a ser como un 3 por K y la longitud S viene a ser un 2 por K. Entonces colocamos EB viene a ser 3K y S viene a ser 2K. Y en ese triángulo, ¿no? En el triángulo BEC. En ese triángulo se puede observar nuevamente que este segmento de amarillo viene a ser bisectriz, alfa y alfa. Entonces, en ese triángulo podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior. Entonces, aplicando en el triángulo de verde el teorema de la bisectriz interior. Los lados están en la proporción de 3 a 2. Entonces las bases mantienen la misma proporción, 3 a 2. Entonces esta base BF es como 3
y esta otra base es como 2. Entonces solamente le cambiamos de constante. Entonces esta longitud BF va a resultar siendo un 3A y esta longitud es 2A. Repito, en ese triangulito, en el triángulo de verde, se observa que el segmento de amarillo es bisectriz. Entonces aplicamos el teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que las bases mantienen la misma proporción que los lados y viceversa. Los lados también mantienen la misma proporción que las bases. Los lados están en la proporción. Estos lados están en la proporción de 3:2. Entonces las bases mantienen esa misma proporción. Esta base de F es como un 3 por algo. Será un 3A y esta otra base viene a ser como un 2 por A, la misma constante. ¿Correcto? Entonces, ahora nos olvidamos de ese triángulo y el ABCD resultó siendo un cuadrado. Por ser un cuadrado, sabemos que los 4 lados tienen la misma longitud. Todo el lado BC mide 5A. Entonces, nuestro lado AD también va a resultar igual a 5A. Pero además, se observa que los lados opuestos son paralelos. Si los lados opuestos son paralelos, en particular, el segmento BF es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Y si esas dos rectas son paralelas, en la corbata nosotros podemos aplicar proporción. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes observen la corbata, la única condición, lo único que necesitamos es que las dos bases sean paralelas. Entonces, si las bases son paralelas, la proporción en las bases es de 3:5. Esa misma proporción la cumplen los lados nada más. En forma práctica, aquí en la parte superior de la corbata, 3:6. Para llegar, trabajamos con el coeficiente. Para llegar a 6, ¿cuánto multiplicamos a 3? Por 2. Entonces, por 2. 3 por 2, 6. Aquí aparece 5. Debe ser la misma constante. 5 por 2 resulta igual a 10. La respuesta viene a ser 10. Entonces, repito, cuando nosotros observamos una corbata, y en esta corbata, o sea, me refiero a esta corbata, a toda esta corbata. Si en esta corbata los lados opuestos son paralelos, entonces necesariamente esos dos triángulos van a ser semejantes. Y si esos dos triángulos son semejantes, todo es proporción. Entonces, para no estar aplicando la semejanza de frente, si en la corbata esta base BF es paralelo a la base AD, todo es proporción. Entonces, las bases están en la proporción de 3:5. Entonces, necesariamente los lados mantienen la misma proporción. En forma práctica, aquí tenemos 3A. Entonces, trabajamos con el coeficiente. 3 para llegar a 6 es por 2. 3 por 2, 6. En el otro triángulo, 5 por 2 es igual a 10. La respuesta viene a ser 10. Entonces aplicando, ahora caso contrario, aplican proporción nada más, ¿no? En la corbata, la base superior viene a ser, aquí vamos a colocar, aplicando propiedades de semejanza. En el triángulo superior, la base 3A. En el triángulo inferior, en la corbata, la base 5A. ¿Por dónde empezamos? Por arriba. Entonces 6 es A, X nada más. Operan y debe resultar lo mismo. ¿Ya? Ahora aquí la solución está con la semejanza. Ustedes justamente van a observar, ¿no? Entonces, tenemos aquí, vamos a borrar. Entonces se puede observar lo siguiente.
por ser cuadrado, la misma idea, por ser cuadrado, el segmento BC es paralelo al segmento AD. Si estas dos rectas son paralelas, podemos aplicar la propiedad de la Z, que quiere decir que si este ángulo, si el ángulo en A mide θ, entonces sube. Aplicando la propiedad de la Z por alternos internos, este ángulo va a resultar siendo θ. Luego, si colocamos que este angulito viene a ser de medida beta, entonces por opuestos al vértice también es de medida beta. Por lo tanto, en el triángulo de amarillo, θ, beta. En este triángulo de rosado tenemos los mismos ángulos, θ, beta. Entonces necesariamente ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, entonces trabajamos la semejanza. Vamos a trabajar de esta forma. En el triángulo superior al ángulo beta, entonces trabajamos con beta. En el triángulo de amarillo, a beta se le opone 3A. En el otro triángulo de rosado, al ángulo beta se le opone 5A. Luego trabajamos con el ángulo θ. En el triángulo superior al ángulo θ se le opone 6. En el otro triángulo al ángulo θ se le opone x. Entonces, es lo mismo, como ustedes pueden observar, esta igualdad aparece aquí, es lo mismo. Entonces, de aquí operando, se cancela el valor de A y X va a resultar igual a 10. La respuesta viene a ser 10 centímetros. La alternativa B. Ya, ¿está claro, jóvenes? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Se entendió? Todo claro, profesora. Ya, ok. Entonces pasamos a ver el ejercicio número 4. En la 4, nos dicen en la figura, el triángulo ABC y el cuadrilátero CDF representan los límites de dos urbanizaciones contiguas, donde A, C y D son colineales. Si CD es igual a 5BC, CF es igual a 5AC y DE es igual a 3AB y los linderos DE y EF son perpendiculares, hay la longitud del lindero EF. Colocamos aquí la solución y tenemos la gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen el triángulo ABC y el cuadrilátero CDEF representan los límites de dos urbanizaciones contiguas. Y por dato nos dicen que los linderos, el lindero DE con el lindero EF son perpendiculares. ¿Qué quiere decir que son perpendiculares? Que el ángulo en ese punto de intersección mide 90 grados. Entonces nos preguntan, ahí la longitud del lindero EF, que le estamos llamando X. Entonces, para poder hallar X, nos dan por dato que CD es igual a 5BC, pero del gráfico se observa que BC mide 200. Entonces, sería 5 por 200 es igual a 1000. Entonces, esta longitud CD es 5 por 200. La longitud CF es igual a 5AC. AC mide 300. Por 5 va a ser igual a 1500. Entonces, esta longitud CF es igual a 5 por 300. Luego nos dicen que DE es igual a 3 veces AB, pero AB resultó igual a 400. 3 por 400 viene a ser igual a 1200. Entonces, con estos datos, justamente tenemos que hallar esta longitud EF. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, 200 y este lado es proporcional, 5 por 200.
300 proporcional 5 por 300. Entonces, ¿qué nos conviene? Colocar, si este ángulo es de medida alfa, nos dan por dato que los puntos B, C y F son puntos colineales. Si son puntos colineales, necesariamente por opuestos al vértice también mide alfa. Así como B, C y F también son colineales, A, C y D, por eso estamos colocando que por opuestos al vértice viene a ser de medida alfa. Entonces, es claro observar que en este triángulo 200 alfa 300, en toda esta parte, proporción alfa y proporción. Entonces, es claro que debemos unir el punto D con el punto F. Al unir esos dos puntos, se acaba de formar dos triángulos semejantes. El triángulo de azul, 5 por 200, alfa 5 por 300. Y el triángulo de guinda, 200 alfa y 300. Necesariamente esos dos triángulos son semejantes. El caso lado, ángulo, lado. Y a partir de la semejanza, aquí a alfa se le opone 400. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le debe oponer, sería 400 por la misma constante, que va a resultar igual a 5. Entonces, 5 por 400 es igual a 2000. Entonces, toda esta longitud de F es igual a 2000. Entonces nos olvidamos de la semejanza y ahora trabajamos en el triángulo de morado. En ese triángulo de morado tenemos 1200, 2000 y X. Entonces podemos aplicar Pitágoras o observar lo siguiente. 12, 20. 12, 3 por 4, 5 por 4, 4 por 4, 16 aumentado de 2 ceros, que va a ser 1600 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Entonces, ese es un triángulo notable de 37 y 53 grados y la respuesta es 1600 metros. ¿Pueden tomar la captura? Entonces, serían los ejercicios que corresponden a esta primera parte. Y avanzamos con la segunda parte, relaciones métricas. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Miren, el tema de relaciones métricas se trabaja con lo que es proyección. ¿Y qué es la proyección? Entonces, aquí nosotros vamos a trazar una recta L. En esa recta L, nosotros podemos tomar un punto, ¿no? Digamos el punto A. Y a partir del punto A trazamos nuestro segmento AB. Entonces, si queremos proyectar este segmento AB sobre la recta L, debemos tomar el punto exterior a la recta L, que es el punto B. A partir del punto B se traza una perpendicular a la recta L. Nosotros trazamos esta perpendicular. La proyección del segmento AB sobre la recta L viene a ser este segmento. El segmento de rojo nos representa la proyección. Entonces diremos, ese segmento es la proyección del segmento AB sobre la recta L nada más. Entonces, conociendo lo que es
proyección, que es la sombrita. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC. Vamos a trazar a partir del punto B. Lo que pasa es que nosotros queremos proyectar cada uno de los catetos sobre la hipotenusa. Entonces, de ese punto exterior común que es B, trazamos nuestra perpendicular hacia la base, hacia la hipotenusa, el segmento BH. Y vamos a colocar los tres lados del triángulo, cateto A, cateto C, hipotenusa B. Y colocamos que la altura sea de longitud H. Entonces, la sombrita, la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa viene a ser el segmento de rojo. Este segmento de rojo nos representa la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa AC. Y este segmento de verde nos representa la proyección del cateto BC sobre la hipotenusa AC. Entonces, estamos colocando que las longitudes de las proyecciones viene a ser M y también resulta siendo N. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Nos dice el primer teorema que este cateto, el cateto C elevado al cuadrado, es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección. La proyección viene a ser M. De la misma forma, este otro cateto, que viene a ser A elevado al cuadrado, es igual a la longitud de toda la hipotenusa por su respectiva proyección, por la sombrita, que viene a ser de longitud N nada más. Ahora, en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Quiere decir que la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado. Luego, también se cumple que el producto de ambos catetos, cateto A por el cateto C, es igual a la longitud de la hipotenusa por su respectiva altura, que viene a ser H. Así como tenemos que 1 sobre la altura al cuadrado es igual a 1 sobre A cuadrado más 1 sobre C elevado al cuadrado. Y también se cumple que la altura elevado al cuadrado es el producto de las dos bases, que va a ser M por N. Entonces, sería, digamos, los teoremas que corresponden a la parte de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Pasamos a relaciones métricas en el triángulo oblicuo. Empezamos por el teorema de Euclides, que vamos a tener dos casos. Cuando Profesora, el ¿puede triángulo retroceder es... la diapositiva, por favor? Gracias. Ok. Entonces, relaciones métricas en el triángulo oblicuo. Vamos a empezar con el teorema de Euclides. En el teorema de Euclides tenemos dos casos, cuando el triángulo es acutángulo y triángulo obtusángulo. Entonces, primer caso, el lado opuesto a un ángulo agudo. Entonces diremos, para el triángulo ABC se necesita conocer los tres lados del triángulo. Lado A, lado B, lado C. Y necesitamos trabajar con ángulos. Entonces, como es un triángulo acutángulo, cualquiera de los tres ángulos va a resultar siendo agudo. Entonces, aquí el ángulo alfa, estamos colocando alfa, que es un ángulo agudo. Y queremos queremos ubicar la proyección de este lado AB sobre la base AC. Entonces, para poder ubicar esa proyección a partir del punto exterior que es B, se traza una perpendicular BH y la proyección es ese segmento AH de longitud
M. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Euclides? Nos dice que como el ángulo alfa es un ángulo agudo. ¿Y por qué es agudo? Porque también pertenece a este triángulo rectángulo. Entonces, necesariamente, en todo triángulo rectángulo, estos angulitos en A y en B deben ser agudos para que ese triángulo exista. Entonces, el ángulo alfa es menor que 90 grados. Si es menor que 90 grados, entonces tomamos el lado opuesto. El lado opuesto al ángulo alfa viene a ser de longitud A. Entonces, este lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado. Menos, como el ángulo alfa es agudo, aquí el signo es menos. Menos dos veces la proyección por el lado donde se encuentra la proyección, que va a resultar siendo B nada más. Entonces, sería el teorema de Euclides, primer caso. Segundo caso. Nuestro triángulo, para ese triángulo BAC, colocamos los tres lados A, B y C. Y ese ángulo tita es un ángulo obtuso. Entonces, luego necesitamos... Un minuto, por favor. ¿Dónde el coordinador? Disculpen, lo que pasa es que yo soy encargada de la semana 6 y me olvidé colocar la teoría. Ya, sigamos. Entonces, les estaba mencionando que los tres lados, ¿no? Siempre para ese triángulo, para poder aplicar Euclides, se conocen los tres lados de dicho triángulo. Y estamos colocando que este angulito, es de medida tita. Tita es un ángulo obtuso. Ese angulito tita es obtuso. ¿Qué quiere decir que es obtuso? Que va a resultar siendo mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces debemos tomar el lado opuesto, ¿no? Pero antes de tomar ese lado opuesto, vamos a ubicar la proyección. Siempre el ángulo y la proyección van juntos. Entonces, si este es el ángulo tita, entonces aquí vamos a trazar a partir de B, trazamos nuestra perpendicular hacia la base y la proyección es ese segmento H, que va a ser de longitud M nada más. Entonces, como el ángulo tita es mayor que 90 grados, se toma el lado opuesto que viene a ser A, elevamos al cuadrado. A cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado, más dos veces, como el ángulo tita es mayor que 90 grados, como es mayor que 90, aquí es positivo.
Cuando es menor que 90, negativo. Más 2 veces la proyección, que es M, por el lado donde se encuentra dicha proyección, que es B. Sería el teorema de Euclides. Ya, un detalle aquí, jóvenes. Aplicar Euclides, digamos que se hace un poquito más tedioso, ¿no? Entonces es como que se confunde con qué ángulo, con qué proyección se debe trabajar, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, algún inconveniente, la idea es aplicar 2 veces Pitágoras. La demostración del teorema de Euclides es aplicando 2 veces Pitágoras. En un ciclo normal, en un ciclo regular, en un ciclo ordinario, particularmente lo demuestro, ¿ya? Para que el alumno observe, digamos, que simplemente Euclides es aplicar Pitágoras. Entonces, ustedes nos van a la hora, entonces vamos a aplicar, ustedes aplican, si se confunden, aplican Pitágoras en este triángulo de celeste y luego aplican Pitágoras en el triángulo de verde. Entonces, en esos 2 triángulos aplican Pitágoras, como que se hace un poquito más engorroso, pero sale lo mismo. En el segundo caso, ¿dónde van a aplicar Pitágoras? Pitágoras primero en el triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo se aplica Pitágoras y luego van a aplicar Pitágoras en el triángulo de verde, en el triángulo total. Y sale lo mismo, ¿ya? Pitágoras con un cateto en común. En este primer caso, ¿quién es el cateto común? La altura BH. En este caso, ¿quién es el cateto común? BH. Entonces, de ahí despejan BH en los 2 casos cuando aplican Pitágoras y de ahí sale lo mismo. Ya, tomen la captura. El teorema de la mediana. El teorema de la mediana, para poder aplicar este teorema, también se necesita conocer los 3 lados del triángulo. Y trazamos nuestra mediana relativa a la base AC. Por ser mediana, AM es igual a MC. Y vamos a colocar que esa mediana sea de longitud M. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la mediana? Los lados que contienen a la mediana. ¿Qué lados contienen a la mediana? El lado C y este lado A. Entonces, la suma de cada uno elevado al cuadrado. Entonces será aquí A cuadrado más C cuadrado, ¿no? Entonces, A cuadrado más C cuadrado es igual a 2 veces la longitud de nuestra mediana. La longitud de la mediana, que es 2m. 2m cuadrado. 2m cuadrado más toda la base. La base, esa base viene a ser de longitud b. Entonces, se suma, se coloca toda la base, se eleva al cuadrado y luego se divide sobre 2. Entonces, siempre es toda la base que es b elevado al cuadrado sobre 2. En eso consiste el teorema de la mediana, que sirve para poder calcular las medianas en un triángulo ABC. El teorema de Hero es para poder hallar la altura. En el triángulo ABC también se necesita conocer los 3 lados del triángulo y vamos a trazar nuestra altura relativa a la base AC. Entonces, este segmento BH es altura y de longitud H. Para poder aplicar Hero, primero se debe hallar el semiperímetro. El semiperímetro es la suma de los 3 lados sobre 2. Luego, ubicamos la base. La altura cae sobre la base AC de longitud B. Entonces, esta altura va a ser igual a 2 sobre el lado donde cae. Entonces, en este caso, la alturita está cayendo sobre este lado que viene a ser B. Entonces, aquí colocamos simplemente, resultó siendo B nada más. Entonces, recuerden que siempre es 2 sobre el lado donde cae la altura, que es de longitud B, por la raíz cuadrada del semiperímetro, que es P, por el semiperímetro P menos A, por P menos B, por P menos C. De esa manera podemos
hallar la altura aplicando el teorema de Herón. ¿También la captura? Y pasamos a ver relaciones métricas en la circunferencia. El teorema de cuerdas nos dice si para nuestra circunferencia trazamos la cuerda CD y trazamos la cuerda EF. Ambas cuerdas se intersecan en este punto Q. Entonces, ese punto Q con las cuerdas nos van a determinar segmentos proporcionales. Entonces, se cumple que A es AB como ¿quién? Como X es a Y, pero se trabaja con el producto. Entonces, para la circunferencia, cuerda, cuerda. Entonces, A por B es igual a X por Y. El teorema de las secantes. Para la circunferencia vamos a ubicar un punto exterior, el punto P, y desde este punto trazamos nuestra secante PAB y la secante PCD. Entonces se cumple que la longitud de toda esta primera secante, que es A, por la parte externa, que es de longitud B. El producto de A por B es igual a la longitud de la otra recta secante, que es X, por la parte externa, que viene a ser Y. Entonces, A por B es igual a X por Y. Sería el teorema de las secantes. El teorema de la tangente. Si para la circunferencia, desde este punto P exterior a dicha circunferencia, trazamos la recta tangente PA. El punto A es punto de tangencia. Trazamos la recta secante PCD. Entonces se cumple que la longitud de la tangente AP elevado al cuadrado es igual a la longitud de la otra recta secante PD, que es Y por la parte externa, que viene a ser X. Entonces, A cuadrado es igual a Y por X. Sería el teorema de la tangente. Y el siguiente teorema nos dice si para nuestra circunferencia de centro O nosotros colocamos que el radio viene a ser R mayúscula y vamos a dibujar nuestro triángulo ABC inscrito en esa circunferencia. Entonces, trazamos la altura BH relativo a la base AC. Entonces, se cumple. Vamos a colocar que esa alturita sea de longitud H. Entonces, se cumple que el producto de los lados que contienen a esa altura, AB por BC, es igual a la altura, que viene a ser de longitud H, por el diámetro de la circunferencia, o por 2 veces el radio de la circunferencia. Viene a ser un teorema que relaciona el radio, la altura y los lados de ese triángulo que contiene a dicha altura. Entonces sería la teoría que corresponde a la parte de relaciones métricas y continuamos con los ejercicios. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Todo claro, profesora. Ya, ok. Pasamos a ver el ejercicio número 5. Nos dicen en la figura, la región sombreada representa un terreno, el cual ha sido dividido en 3 parcelas por los linderos BD y DC, donde A, B, C y D es un rectángulo. Si BC es igual a 90 metros y DP es igual a 40 metros, y el costo de malla metálica que se colocará en el lindero AP es de 1.040 soles, hay el costo de malla metálica del mismo material para acercar el lindero AB. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dice que la región sombreada representa un terreno, donde el ABCD es un rectángulo.
Luego nos dicen que el lado BC mide 90, nuestro lado DP mide 40 metros. Y nos preguntan por el costo de malla metálica del mismo material para acercar el lindero AB. Entonces nosotros vamos a colocar que X sea el costo de malla metálica en este lindero AB. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer ese costo. Pero para poder conocer ese costo, debemos aplicar la regla de 3 simple, ¿no? Nos dice que por colocar malla en este lindero AP, desde el punto A hasta el punto P, el costo es de 1040 soles. Entonces nos preguntan por este costo AB. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a buscar? La relación entre las longitudes AP y AB para poder realizar la regla de 3 simple y encontrar el costo, que viene a ser X. Entonces, el ABCD es un rectángulo. En ese rectángulo que se cumple el ABCD y todo este polígono de celeste resultó siendo un rectángulo, por lo tanto los lados opuestos tienen la misma longitud. Si colocamos que el lado AB es de longitud H, necesariamente el lado CD también va a ser igual a H. Luego, el ángulo en D mide 90 grados, pero conocemos este angulito que es alfa. Entonces vamos a colocar que este lado también AD resultó siendo de 90 grados, ¿no? En un rectángulo los lados opuestos tienen la misma longitud y los ángulos internos miden 90 y 90. Entonces, este 90 ubicado en D es la suma del ángulo alfa más este ángulo que viene a ser beta. Entonces, en el punto D, alfa más beta siempre va a sumar 90 grados. Luego, en todo rectángulo se recomienda trazar las dos diagonales. Está trazada la diagonal BD, nosotros trazamos la diagonal AD. Y por propiedad del rectángulo, esas dos diagonales se bisecan. Quiere decir que ese punto O es punto medio de las respectivas diagonales. Pero por propiedad rectángulo, esas cuatro longitudes son iguales. Entonces quiere decir que este triangulito, nuestro triángulo OCD viene a ser un triángulo isósceles. Entonces, resultó siendo un triángulo isósceles. A lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Si este ángulo en D mide beta, este ángulo superior en C mide beta nada más. Entonces, si este ángulo mide beta, en el punto C, ¿qué tendríamos? Alfa y beta, pero la suma de alfa más beta es igual a 90, ¿no? Entonces, aquí estamos colocando que esa suma de alfa más beta siempre va a sumar 90 grados. Entonces, necesariamente el ángulo en C va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, ya encontramos que este angulito es 90. Entonces, ahora nos olvidamos de nuestro rectángulo ABCD y trabajamos en el triángulo de morado. Entonces, en ese triángulo de morado, el ángulo en C, 90 grados. Al frente, 90 grados. Aplicamos relaciones métricas. Entonces, en ese triangulito de morado, aplicando relaciones métricas, sabemos que la altura relativa a la hipotenusa al cuadrado es igual al producto de esas dos longitudes en las bases. Entonces, h al cuadrado va a resultar igual a 90 por 40, que resulta siendo 60 metros. Entonces, nosotros ya conocemos que la alturita resulta igual a 60. Si la altura es igual a 60 metros, quiere decir que por toda la longitud AP, por todo este lindero AP que es 90 más 40,
que mide 130 metros, el costo de malla es de 1.040 soles. Entonces, para poder instalar, para poder colocar malla en este lindero AB que mide 60 metros, el costo viene a ser X. Entonces, de aquí, resolviendo, X va a resultar siendo igual a 480 soles. Entonces, la respuesta viene a ser justamente la alternativa D. El ejercicio número 5. Ya. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta? Ejercicio número 6. Nos dice que en una hoja de papel de forma rectangular, el mayor doblez que se puede hacer mide 29 centímetros y el menor doblez mide 20 centímetros. Hay el perímetro de la hoja. Entonces, colocamos aquí la solución. Se trata de una hoja de papel de forma rectangular. Entonces, estamos dibujando nuestro rectángulo ABCD. Nos dice el mayor doblez. Por ser rectángulo, los ángulos internos miden 90 grados. Y por dato, nos dicen que el mayor doblez que se puede hacer mide 29 centímetros. Entonces, ustedes pueden hacer este experimento. Agarran una hoja rectangular y observen quién es el mayor doblez. A partir del punto B, van doblando y van a observar que el mayor doblez va a ser el segmento AC. En este caso, si empezamos del punto B, el mayor doblez va a ser BD. Es lo mismo, la diagonal BD. Si empezamos del punto A a hacer el doblez, el mayor de ellos viene a ser AC. No hay problema, porque esos dos dobleces tienen la misma longitud, porque se trata de un rectángulo y en un rectángulo ambas diagonales tienen la misma longitud. Entonces, el segmento AC es el mayor doblez y va a resultar igual a 29 centímetros. Luego nos dicen que el menor doblez mide 20 centímetros, pero aquí el menor doblez, jóvenes, el menor doblez puede ser este de aquí, por ejemplo, puede ser este de aquí. Puede ser este de aquí, el menor doblez. Puede ser el segmento AD, el menor doblez. Entonces, aquí vamos a agregarle el menor doblez horizontal. Si nos dicen el menor doblez horizontal, entonces descartamos estas dos primeras, descartamos estas dos y nos quedamos con el segmento AD. Entonces, el segmento de verde nos representa el menor doblez y su longitud es igual a 20 centímetros. Menor doblez horizontal. Entonces, ¿qué nos preguntan? Por el perímetro de la hoja. Entonces nos están preguntando por el perímetro del rectángulo ABCD que vamos a colocar 2P. Entonces, para poder hallar 2P en un rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Vale 20, vale 20. ¿Qué buscamos? Conocer el lado CD aplicando Pitágoras en ese triángulo de morado. Entonces, en el triángulo de morado, nosotros vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, colocamos que CD sea de longitud X. Entonces se cumple 29 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 20 elevado al cuadrado. Operando, X es igual a 21. Entonces, X va a resultar igual a 21. Si X es igual a 21, entonces para este rectángulo ABCD conocemos CD que vale 21. Pero como es un rectángulo, el lado AB también resulta igual a 21 y el lado BC es igual a 20. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 2 veces 21 más 2 veces 20. Resolvemos y va a resultar igual a 82 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa E. Sería el ejercicio número 6.
Lección número 7. En la 7 nos dicen que un campesino se ubica en el punto P del lindero BC de su terreno de forma rectangular ABCD. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro rectángulo ABCD y en el lado BC, en el lindero BC, se va a ubicar el punto P. Entonces, en ese punto P se ubica el campesino, pero nos dice bien claro que desde allí el campesino observa que la distancia a la esquina A y a la esquina D mide 8 metros y 13 metros. En otras palabras, dice que la distancia del punto P, donde está ubicado el campesino, a la esquina A mide 8 metros, a la esquina D mide 13 metros. Luego nos dicen que el largo del terreno es de 15 metros. Entonces nos preguntan, ¿a qué distancia del punto A se construirá una caseta de vigilancia en el tramo AD de tal manera que la distancia del punto P a la caseta sea mínima? Entonces, la caseta se va a construir en el tramo AD. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, aquí se puede construir la caseta. Entonces, esta distancia, la distancia del punto P a la caseta sería ese segmento. Se puede construir aquí también. Entonces, esa distancia sería este otro segmento, ¿no? Pero también lo podemos ubicar en el punto H. Pero por dato, ¿qué nos dice? Que este segmento, ese segmento PH, debe tener como longitud la distancia mínima del punto P al segmento AD. Entonces, para que ese segmento nos represente la distancia mínima de ese punto P hacia el lado AD, necesariamente va a resultar siendo una perpendicular, ¿no? Entonces, aquí borramos y necesariamente este ángulo, por el dato resaltado, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Quiere decir que para ese triángulo APD, el segmento PH nos representa la altura nada más. Entonces nos preguntan, en este punto nos dicen que en ese punto H se va a construir la caseta. ¿Y qué nos están preguntando a nosotros? Por la distancia del punto A a la caseta de vigilancia, ¿no? A esa caseta. Nos preguntan por toda esa longitud que le llamamos X. X es la distancia del punto A la caseta ubicada en el punto H. Entonces, para poder hallar X, para ese triángulo APD se conocen sus tres lados. Lado 8, lado 13, lado 15. Entonces, podemos aplicar Euclides, porque este segmento de rojo es la proyección del lado AP sobre la base. Entonces, en el triángulo APD, aplicando el teorema de Euclides. Aplicando el teorema de Euclides, siempre la proyección va con un ángulo. Proyección al costado, colocamos que sea de medida alfa. Alfa pertenece a este triángulo rectángulo, por lo tanto, alfa viene a ser un ángulo agudo. Alfa es menor que 90 grados. Y si alfa es menor que 90 grados, Euclides nos dice que se toma el lado opuesto, que va a resultar siendo 13. Entonces, 13 al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Como alfa es agudo, negativo, menos 2 veces la proyección, que es X, por el lado donde se encuentra la proyección, que es 15. Operamos y X va a resultar siendo igual a 4, ¿no? Sería 4 metros la respuesta. La distancia del punto A la caseta es de 4 metros. La respuesta es la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 7. Este mismo ejercicio ustedes lo pueden resolver aplicando Pitágoras. ¿Ah? Aplican Pitágoras. Aquí, de esta manera.
Aplicamos Pitágoras en el triángulo APH. Aplicando Pitágoras en el triángulo APH, hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más la longitud PH elevado al cuadrado. Pitágoras en el otro triangulito rectángulo, hipotenusa 13 al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos. Toda la base es 15. Entonces, esta longitud es 15 menos x. Entonces, aquí será 15 menos x elevado al cuadrado más la longitud PH elevado al cuadrado. Entonces, de ambas igualdades. En ambas igualdades despejan pH al cuadrado y luego igualan nada más. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a trabajar 8 al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 13 al cuadrado menos esta diferencia elevada al cuadrado. Entonces, aquí aparece una diferencia al cuadrado. Tienen que aplicar propiedad de álgebra. Cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Solamente que se hace un poco más operativo, pero llevan a la misma respuesta. ¿Ya? Sería entonces el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. En la 8 nos dicen las longitudes de las bases de un trapecio suman 21 y las diagonales miden 10 centímetros y 17 centímetros. Ahí es la longitud y la altura del trapecio. Entonces colocamos la solución, vamos a dibujar nuestro trapecio ABCD y nos dan por dato que las longitudes de las bases, como lo conocemos, la base menor de longitud A, la base mayor de longitud B. Entonces A más B va a resultar igual a 21. Luego trazamos la diagonal. Diagonal AC mide 10, diagonal BD va a resultar igual a 17. Y nos preguntan, ahí es la longitud de la altura del trapecio. O sea, nos están preguntando por esa alturita que viene a ser CH. Entonces, para poder hallar la altura CH, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Creo que la clase anterior o la otra, explicamos que en un trapecio siempre se puede formar romboides trazando paralelas a los lados no paralelos. La misma idea lo podemos hacer trabajando con las diagonales. O sea, en este caso, diagonal 10, diagonal 17. Por ese motivo vamos a trabajar con las diagonales. Entonces, nosotros prolongamos. Vamos a prolongamos nuestro lado AD. Prolongamos, solamente se prolonga y toda esta parte, jóvenes, es libre. Entonces, a partir del punto C, se traza el segmento CE. Es trazar el segmento CE con la condición que sea paralelo al segmento BD. Entonces, nosotros estamos trazando el segmento CE con la condición que sea paralelo al segmento BD. Por ser trapecio, las bases opuestas son paralelas. Entonces, necesariamente, este cuadrilátero. El cuadrilátero de celeste resultó siendo un paralelogramo. En realidad resultó siendo un romboide. Y en ese romboide, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que los lados opuestos van a ser de la misma longitud. Entonces, si este lado mide 17, el lado opuesto CE mide 17. Si la base superior mide A, este lado mide A nada más, ¿correcto? Entonces, ahora nos olvidamos y trabajamos en ese triángulo, ¿no? Triángulo ACE. La base, conocemos por dato que A más B mide 21. En toda la base A y B. Entonces, toda la longitud AE resultó igual a 21. Por lo tanto, para nuestro triángulo de morado, se conocen sus tres lados. Si se conocen sus tres lados, ¿qué aplicamos? El teorema de Herón. Entonces, en ese triángulo conocemos lado 10, 17, lado
21. Primero, ¿qué es lo que debemos hallar? Primero, debemos hallar el semiperímetro. El semiperímetro es la suma de esos tres lados sobre 2. Y eso va a resultar igual a 24. Entonces, reemplazando esta altura BH, la altura, en este caso sería CH, ¿no? La altura CH, ¿ya? Y corregimos, es la altura CH. La altura CH es igual a 2 sobre el lado donde cae. ¿Qué lado cae? En el lado 21. 2 sobre 21 por la raíz cuadrada del semiperímetro, que es 24, por la diferencia 24 menos 10, por 24 menos 17, por 24 menos 21. Nosotros operamos y la respuesta va a resultar siendo 8 centímetros. Sería el ejercicio número 8. Ya, tomen la captura, creo que estamos en el descanso, les muestro los ejercicios restantes para que tomen la captura, ¿ya? Ejercicio 9. Es aplicar el teorema de la tangente y el teorema de las secantes. Aquí se aplica semejanza y cuerdas. Esta es la 10. Esta de aquí es la 1 de los propuestos. Mediana, ¿no? Se aplica el teorema de la media. La respuesta es la D. Miss, ¿podría volver al PPT anterior, por favor? Es de la 10. Gracias, Miss. Ya. Esta era la 1 de los propuestos, ¿no? Y la clave de ejercicios. La 1 sale casa, la 2 enano, la 3 casa, la 4 avión y la 5 avión. Y les dejo el siguiente mensaje. Recuerda, sonreír, brillar y nunca, pero nunca rendirse. ¿Ah? Entonces, fue la clase de hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, chao. Hay consulta, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Entonces, nos vemos la próxima semana.